Soy Melanie Guña y les voy a hablar sobre el caso de Hernán Prada Cortés. Hernán Prada Cortés nació en Colombia y justamente se le abrió este caso por el lavado de activos que se dio en el 2003. En 2003 se le abrió el caso gracias a que se le encontraron aquí en el Ecuador 7 empresas fantasmas. Entonces, él logró hacer esto gracias a que se nacionalizó aquí en el Ecuador. Se presunta que fue en el gobierno de Lucio Gutiérrez con la ayuda de su gabinete. Les puedo decir que el lavado de activos en este caso fue de un monto de 135 millones de dólares, por las cuales también hubieron incautaciones involucrados, y su hijo Andrés Prada también estuvo a cargo de la administración de estas 7 empresas fantasmas. Mi nombre es Anaí Cayancela y actualmente estoy en la carrera de Derecho, cursando el 8º semestre en la Universidad Central del Ecuador. También realicé pasantías en la Asamblea Nacional del Ecuador durante el año 2022 y hasta mayo del año 2023. Bueno, cuéntanos, Anaí, ¿cuál es la pena máxima para el lavado de activos? En nuestra legislación se prevé como pena máxima los 13 años de prisión. En este caso, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, al COIP, en el caso sería de 10 a 13 años de prisión, porque se establece en el numeral 3 del artículo 317 que deberá pasar los 20 salarios básicos unificados, que en este caso, como se habla de millones, esa condición se cumple. También que debe hacer uso de empresas para poder lograr el lavado de activos, así también como tener ayuda de funcionarios del gobierno, por lo que la pena se establecería de 10 a 13 años en caso de probarse. Y en el caso del narcotráfico, ¿cuál sería la pena? La pena en el tema del narcotráfico, de acuerdo al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, varía desde 1 año hasta los 13 años de prisión. En este caso, si se cumple de acuerdo a nuestra tabla de drogas, a la cantidad máxima de drogas que una persona puede tener en su poder, sería una pena de 10 a 13 años. Ya. Cuéntanos actualmente con qué frecuencia se dan estos casos en el país. Del año 2021 al año 2022, hasta el mes de agosto, de acuerdo a los últimos estudios dados, se han dado 115 denuncias de lavado de activos, de las cuales solo el 1.3% de denuncias se han logrado resolver o tener una sentencia ejecutoriada. Esto debido a que es muy difícil probar el lavado de activos, dado que entre más lejos se encuentre la fuente del dinero, más difícil va a ser rastrear la actividad delictiva. Ya. ¿Y qué se ha hecho para prevenir, en el caso del lavado de activos y en el narcotráfico, qué se ha hecho para prevenir que esto suceda en el país? Actualmente nosotros en el tema del lavado de activos tenemos una unidad especializada, la UAFE, que se encarga de rastrear en los casos que se da indicios de lavado de activos. Así también se cuenta con la ayuda de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, el SRI y el Control Aduanero. Estos son los encargados de la prevención antes de que suceda. También contamos con una fiscalía especializada en delitos de lavado de activos. Y en cuanto al narcotráfico, nuestro país ha empeorado su situación desde el 2014 debido a la guerra de bandas y territorios que se da actualmente. Por el momento, la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos de este sigue en pie. Yani, como ya te he contado, este caso se dio en el 2003, entonces quisiera saber qué cambios ha habido en la ley orgánica entre el 2003 y la actualidad. En el año del 2003, en nuestra legislación, se empieza a tipificar este delito de lavado de activos en el año 2005, pero la legislación era muy pobre en ese entonces, por lo que con la llegada de la reforma, el Código de Procedimiento Penal, que era antes, ahora nuestro Código Orgánico Integral Penal, que se encuentra en el registro oficial desde el año 2014 y se rige desde el 2014, se agregan estas agravantes dentro de esta figura que es la lavado de activos. Como para finalizar, Anaí, ¿nos podrías dar tu comentario sobre este tema, sobre el lavado de activos y el narcotráfico que se ha introducido en el país? No solo aquí, sino a nivel mundial, se puede decir. Bueno, el lavado de activos es un tema que es muy complicado en nuestra legislación. La mera tenencia en la mera tenencia de este dinero, del lavado de activos, ya se considera como el delito, por lo que en nuestra legislación se prevén varios verbos vectores, por lo que así uno pague con ese dinero en el taxi ya podría ser sospechoso de este delito. Lo que muchos sugieren en cuanto al lavado de activos es que se tenga en cuenta la prevención desde
la UAFE, de las superintendencias, del SRI, desde ese tema que se logre establecer que haya más bases para esta prevención, y también en el tema de después de lo que pasa cuando se dan las sentencias, porque actualmente contamos con la ley de extinción de dominio, esta ley que fue muy controvertida durante estos últimos años y se planeaban hacer varias reformas en la que se puede hacerse con el dominio de los bienes que están involucrados en el lavado de activo, pero sin que exista una sentencia ejecutoriada, lo cual es muy controversial ya que se elimina la presunción de inocencia. En cuanto al narcotráfico, si se sigue dando con la ayuda del gobierno, con la ayuda de altas esferas, es imposible darle fin, por lo que igual dentro del lavado de activos se establece que cualquier delito, porque debe existir un delito antes para este lavado de activos, cualquier delito, incluidos los de cohecho y corrupción que se encuentran inmiscuidos, también se consideran dentro de un dinero ilícito. Muchas gracias, Anaí, gracias por la entrevista, por ayudarnos con